Y ahí, ya que escribiste sobre el tema, te doy la palabra, Rulo. ¿Qué es lo que planteó el embajador en el Senado? Sí, en principio marcó que tiene intención de tener muy fuerte injerencia interna en Argentina, ¿no? No es un embajador que viene a cumplir una misión diplomática. Como los que están ahora, que también dijeron, venimos a intervenir en el ámbito judicial, y lo hicieron. Sí, lo debo. Algunos y con justificadas razones le adjudican a la embajada de Estados Unidos la causa Cuadernos, para decirlo bueno, Prado, en forma que no lo entienda nadie. Prado, que fue juez de Texas, Eduardo Prado, sí. dijo, voy a colaborar a la Argentina para fortalecer su sistema judicial. Y por otro lado habló de los negocios con China, que había que combatir. Bueno, eso lo mantiene en la agenda toda administración estadounidense. Y la forma de combatirlo era romper los acuerdos de asociación en obras y obras públicas y demás. Bueno, Mark Stanley incluye el tema de la disputa con China. Vamos a pelear con China el espacio de América Latina, y prácticamente se comprometió a poner el cuerpo para evitar que la tecnología 5G de China ingrese en Argentina. Ahí una de las primeras curiosidades que encontré, dijo, porque tenemos que evitar que China maneje todos los datos de la población argentina. Esas cosas a Estados Unidos lo alarma muchísimo, cuando son otros los que espían. Claro. Si quiere obturar que China sea el proveedor de 5G en la Argentina. Exactamente. Después habló de tecnología 5G. Habló del acuerdo con el FMI. Dijo que había hablado con ambas partes, poniéndose como si ellos no fueran consigo una. Mismo y con Argentina. Como si ellos no fueran una. Claro. Y que dicen que están cerca de un acuerdo. Ahora, dice, para llegar a un acuerdo, dice, la deuda es muy importante. Destacó que los dos problemas mayores que tiene Argentina, dijo, son la enorme, así textualmente, por lo menos de la traducción que yo, la enorme deuda con el FMI y una recesión ya por un tiempo muy prolongado. Y dijo, con el tema de la enorme deuda, lo que está faltando es que las autoridades, el liderazgo argentino, los responsables del liderazgo argentino, elaboren un plan macro para devolver la plata que deben. Así lo dijo. Para devolver la plata que deben. Todavía no lo presentaron. Y todavía no lo presentaron, dijo. Pero agregó, está al venir. O sea, como diciendo... dijo, dicen que está por venir. No sé, como no lo vi, no tengo la imagen, no sé si levantó los hombritos diciendo... Como diciendo, veremos, claro, si aparece o no aparece. Abrió las manitos como ese... Como el emoji. Como el emoji. Como no me sale la palabra. Abrió las manitas así como el emoji. El programa, detengámonos ahí, Rulo, porque es muy relevante para la política local y para explicar mucho de lo que está pasando en la política local y para explicar por qué Larreta ayer mismo salió a detonar la posibilidad de un acuerdo público con el gobierno. La alusión del señor Stanley es al sistema político. Habla de líderes políticos y no necesariamente de autoridades institucionales, no habla del gobierno. Habla de líderes políticos. Si quisiera referirse al gobierno, la palabra que hubiese usado es el gobierno. Pues en otro momento párrafo, habla de gobierno. En otro párrafo habla de gobierno, es cierto. Acá habla de líderes políticos. Y los líderes políticos involucran a todo el sistema, que es algo que ya el fondo había también dicho y había sugerido, que quiere que el programa, que el horizonte económico y el programa macroeconómico tenga un acuerdo previo de todo el sistema. Bueno, lo transmitió en las distintas reuniones que tuvo con distintos sectores. ¿Te acordás cuando vino la misión? Exactamente. Dijo, vamos a tener, viste, ahí sí, ellos sí avisan, como corresponde. Por eso, el diplomático dijo, ojo, voy allá, voy como misión, pero mira que me voy a reunir con la oposición, me voy a reunir con la CGT, porque los quiero escuchar. Por eso, más que escuchar, bajo línea, pero bueno. El fondo, que es un apéndice, una herramienta histórica de Estados Unidos, no es disociable la política exterior de Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional. El fondo ya viene advirtiendo que lo que quiere es un acuerdo como previa a cualquier pacto, a cualquier acuerdo, a cualquier firma de acuerdo, un acuerdo del sistema político. Esto involucra al oficialismo y a la oposición. Obviamente no se pide un 100% de acuerdo, se pide un acuerdo entre los dos espacios más. Un respaldo de todo el mundo. Comprometete. Exactamente, un compromiso pero expreso, lo que quiere un compromiso expreso. Obvio. Ayer lo ratifica el embajador cuando habla de
Un acuerdo de los líderes. Un acuerdo de los líderes sobre el programa macro. El programa macro para devolver la plata. Un programa macro para devolver la plata, en general debe interpretarse como un programa de ajuste, Rulo de la Torre. En este caso, indudablemente. Devolver 45.000 millones de dólares. Sin ajuste, solo con recaudación no llegás. Aunque fueran 10 años. ¿Solo con recaudación no llegás? La joya de la abuela y la pilcha de la mamá. Supongamos que vos y el hermano se descuide y le vendés la zapatilla también. O sea, solo con recaudación y con balanza positiva, balanza comercial positiva no llegás. No. Ya sé, lo estoy diciendo irónicamente. No. Yo lo irónicamente. Sí, yo te lo exagero, o sea, y no irónicamente. No irónicamente. Hacienda las cuentas, porque está bien que los dos datos agarran, porque una es recaudar la guita y la otra es convertir esa guita en pesos en dólares. ¿Cómo haces? Bueno, con balanza comercial favorable. Para que te sobren dólares y poder. Y ahí garpás. O sea, ese circuito. Te tienen el mejor promedio histórico de balanza comercial positiva de la Argentina fue una balanza positiva de 10.000 millones de dólares. Sí, en algún momento. Fue el mejor promedio histórico. Sí, no, pero ni promedio, fue el punto histórico. El punto histórico, sí, no promedio, tenés razón. El pico. Claro. O sea que, aún llegando al récord, no llegás a los 45.000 millones de dólares. Pero porque tendrías que dedicar todo a eso nada más, porque digamos, balanza comercial, está bien, ahí ya hiciste la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es decir, no es que dejas de importar. Supuestamente. Pero tenés un saldo a favor de 10 millones. Pero no te queda guita para ninguna otra cosa. Claro. Y no es un país que estás comprometiendo la recaudación a agarpar eso. O sea, hipotecaste la recaudación. Claro. Es decir, primero garpo la deuda y después veo si me queda algo en la caja, en el fondo. Cuento las monedas. No, es un... O sea, con un crecimiento robusto... Matemáticamente te da, sí, pues 10.000 para pagar 45.000, con 5 años te alcanzaría con interés y todo, pero no es así, es que todo eso te paraliza todo el resto. Porque y si te paraliza todo el resto, ¿cómo? ¿A quién le vas a cobrar la recaudación? Claro. Digamos, es un circuito al revés, es un círculo no vicioso, directamente... Con lo cual el programa macroeconómico es un programa de ajuste. Es un programa brutal de ajuste. Bien. Eso es lo que está planteando el embajador de Estados Unidos. Es lo que más o menos sostienen todo lo que miran con buena leche esas proyecciones. Es imposible pagar esa guita en 10 años. Es imposible. Con las condiciones de Argentina es imposible. Ahí ya no es una cuestión de voluntad. Puede ser que este endurecimiento, como un poco lo comentábamos ayer, Rulo, el endurecimiento que exhibe Estados Unidos... Perdón, un datito que no podemos dejar de... Sí. Y además recordemos que está la deuda privada, ¿no? Claro, que fue postergada y que empieza a pagarse el año que viene. Claro, dentro de esos 10 años entra la gran parte de la... el año que viene ya empieza a haber pagos de la deuda. De intereses. De intereses. Intereses, sí, en el 2022. 2022, por eso, ya se empieza a pagar, o sea, ya empieza a tener por ahora son 1.200 o 2.000 millones. Pero empezó a tener erogaciones. Pero 2028, cuando empiezan a caer los vencimientos de 5, 8, 9.000 millones así de un año tras otro. Hay que pagarla, claro. Y el refinanciamiento no es barato, refinanciar la deuda privada es caro, como se demostró con esta renegociación de la deuda. Se supone que es más barato renegociar la deuda con los organismos multilaterales, se supone, ¿no? Habitualmente, más barata la tasa, más barato, pero es más caro en términos de injerencia económica. Hablando de plata, es más barato, hablando de injerencia económica, que en definitiva es, porque hay que entender que el Fondo Monetario es eso, es una herramienta de injerencia económica. Cuando fue creada en Bretton Woods, digo para hacer un poco de historia, era de los países centrales en el marco de la reconstrucción de una globalización acotada, la reconstrucción posguerra, digamos, ¿no? Nace con ese criterio. Después la toma para sí Estados Unidos, y es una herramienta de Estados Unidos, sobre todo el sometimiento... Era un programa de estabilización y fomento, el origen. Sí, pero para administrar los recursos que Estados Unidos ponía... Sí, después, por eso. Claro. En el origen era eso. Nunca fue. No, nunca fue. Del primer año nunca lo fue. Porque después, como decís bien, bueno, te interrumpí, pero... No, está bien. Cuando se lo apropia Estados Unidos lo convirtió en otra cosa. Una herramienta de injerencia económica. Exactamente. América Latina lo vivió muy cruelmente. En la década del 70, sobre todo, y demás. Y en los 90, imponiendo las famosas reformas de consenso de Washington, el instrumentador de esas reformas fueron, por un lado, el sistema financiero global, mencionábamos al Citi, y el fondo. Ahora, Asia y África también lo sufrieron, aunque son casos menos conocidos, pero son... Exactamente. Ahora,
hoy vuelve a cumplir el mismo rol a partir de la exposición a la que Argentina quedó, o a la situación en la que ella quedó expuesta por Mauricio Macri, que de manera planificada y en complicidad con el gobierno de Estados Unidos volvió a someter a Argentina a esa herramienta de control. Sí. ¿No? Por eso decimos que el tema de la deuda no es la plata. No. Es la plata, por supuesto que hay un costo económico, pero es lo que implica ese sometimiento a Estados Unidos. Y lo que hizo el señor Stanley ayer fue establecer que su pliego de condiciones implica un acuerdo macroeconómico entre oficialismo y oposición, que ayer Larreta salió a detonar. Por eso digo que no se puede disociar la visita de Bullrich de la semana pasada, la exposición del embajador y lo que dijo Larreta ayer. Escuchamos lo que dijo Larreta ayer y fíjate cómo hay una coincidencia con lo que dijo Stanley en el Senado. Lo escuchamos a Larreta, querido Silvio, lo escuchamos hace un ratito, lo volvemos a escuchar, Silvio. Bueno, ahí viene. Se trabó, a veces le mandas play a la computadora y la computadora dice no, play no. Sabe que quieres hablar de está el virus Horacio, se mete en la computadora e impide que reproduzcas audios se va a entregar así nomás, que lo comprometan. Ahí viene. De paso yo le voy informando a la población, que sigue este programa, que a partir de las 10 de la mañana ¿qué va a pasar? Tenemos el regreso de nuestro líder espiritual, animador y conductor de la familia disfuncional, el señor Daniel Tonietti, en vivo y en directo desde la Plaza del Congreso. Está llevando a cabo el acampe de la UTT. A las 10 de la mañana vuelve con todas las plomas y un quilombo el señor Daniel Tonietti desde allí, desde el lugar de los hechos. Pero estaba acampado ahí desde el lunes. Está acampando ahí, sí. No, yo le llevé un par de cosas. Estuvo vacacionando, pero no acampando. No sabemos. Pero no es un lugar para vacacionar. Aparte le agarró temporal. Él desacampa hoy. Bueno, lo escuchamos a Larreta, ahí lo tenemos, mirá. Yo con esta gente, con el kirchnerismo, que dice que hay que prohibir la exportación de carne para bajar el precio, no me pondría de acuerdo nunca. Con estos que defienden a Jones Wallace y no defienden a los rionegrinos, no me pondría de acuerdo nunca. Con gente que no condena los derechos humanos en Venezuela o en Cuba, yo no me pondría de acuerdo nunca. Por eso digo que no es que ponerse de acuerdo con todo. Bueno, ahí se sube el precio, el señor Larreta diciendo, no se puede acordar nada, e involucra la palabra Venezuela, Cuba, Nicaragua, que también está en el... Ponele Venezuela todo, ¿viste? Como vamos camino a Venezuela. Pero también todo lo mencionó ayer el señor Stanley, Exactamente. Claro, y bueno, la preocupación. ¿De dónde viene el poner Venezuela todo? La preocupación, ¿por qué Argentina, ¿por qué Argentina todavía no está alineada con la política de Estados Unidos y de otros países con respecto a los cambios, las transformaciones que deben darse en Cuba, Venezuela y Nicaragua? Lo que dijo textualmente, grandes violadores de derechos humanos. Sí, hizo una apreciación. No como Estados Unidos. Que jamás ha violado los derechos humanos de nadie. Es un modelo de respeto. Lo que dijo es que Argentina debiera modificar su postura, cito textual, para presionar por reformas significativas en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Para presionar por reformas. Estamos hablando de intervencionismo. O sea, claro, Estados Unidos en la política interna de otros países. Claro, el tema es que para Argentina es un tema muy incómodo. Pero que además que no corresponde, me parece. Perdón, ¿vos dijiste intervencionismo? Sí. Bueno, aclaró Mark Stanley que aguante. Él, como embajador... Yo tengo un amigo que es venezolano. No, pero para aventar esa sospecha interventiva. Dijo que con este tema, él, como embajador, va a hablar con los líderes de los diferentes sectores para convencerlos de que hay que, como dijo, honrarse los principios que tiene Estados Unidos para la región. O sea, él va a hablar con todos los sectores. O sea, si alguien sospechaba de intervencionismo en Cuba, Venezuela, lo dejó bien aclarado. En Argentina, Bueno, está claro que, si bien en Juntos por el Cambio hubo históricamente una relación muy aceitada entre la embajada... Se honren nuestros ideales, era la frase acá para que se honren nuestros ideales. Ellos van a hablar con todo, como para decir... Hay que honrar los ideales de los Estados Unidos. Miren qué lindo. El tema es que, bueno, en el oficialismo todo esto se mira con preocupación porque estamos hablando de un eje de poder. No se consolida un eje de poder que involucra un sector de la oposición, yo diría la oposición
en sus distintas vertientes, llamémosla como se llaman ellos, halcones y palomas. Para mí no existe tal división, es una cuestión más... Este es el demócrata. No, estoy hablando de la oposición. Y después... pensé que decía de la oposición local, que la oposición argentina tampoco, claro, es un eje de poder que se integra, por ejemplo, ahora claramente a la embajada, que se exhiben esos vínculos, ¿no? Que antes se mantenían más entre cuatro paredes, y es un desafío para quienes deben llevar adelante estos vínculos desde el punto de vista del gobierno. Estuvo Gustavo Vélez hace 10 días más o menos en Estados Unidos. Después de Mansur fue Vélez. Vélez se reunió con Jack Sullivan, que es el encargado para el hemisferio sur del Departamento de Estado, es decir, el responsable de la administración Biden para América Latina, dentro de lo que sería la Cancillería estadounidense. Con Sullivan se supone que fueron a acordar, Vélez fue a acordar los términos de la reunión que el gobierno imagina va a tener Alberto Fernández este fin de semana que viene con Biden, primera bilateral de Alberto Fernández con Biden en Escocia. O sea, la reunión de Vélez, que es, para ser elegante, el interlocutor favorito de Estados Unidos en el gobierno de Alberto Fernández. Y a veces no se sabe digamos, quién es el favorito de quién. Digamos, pero bueno, Vélez, que es el interlocutor favorito, pues de hecho antes fue Mansur con la misma misión y se volvió con la mano vacía. En esa reunión con Sullivan estuvo también el amigo Stanley. En esa reunión estuvo Stanley presentándose como próximo embajador. Ayer lo nombró a Vélez en su... Sí, lo nombró. Está muy bien ponderado Vélez en el Departamento de Estado. Casi como una... Lo mencionó, me se hacía al pasar, pero casi como una referencia suya en Argentina. Estoy hablando de Mark Stanley, el próximo embajador. Asume como embajador. A ver, si la baraja fuese más o menos distinta y no se hubiese constituido el Frente de Todos... Se constituyó como herramienta electoral el Frente de Todos, y ahí se involucran actores que tienen una histórica relación muy buena con muchos de estos personajes que estamos mencionando, Sullivan, Stanley. Ahora, eran dirigentes que en general interactuaban con los Estados Unidos para acosar al gobierno de Cristina, por ejemplo. En otro contexto. Hoy están junto al mismo espacio político de Cristina. Pero los vínculos no se sostienen en el tiempo. Bueno, Vélez en esa reunión... Son los vínculos más duraderos. Bueno, Vélez en esa reunión... Otras alianzas y asociaciones son tan pasajeras, tan más tensionadas. Bueno, Vélez en esa reunión también buscó establecer los términos del encuentro. Hay que prestarle atención al comunicado que emitió el Departamento de Estado después de la reunión de Vélez con Sullivan y con Stanley. En ese comunicado se dice exactamente lo mismo que dijo Stanley ayer. Que Estados Unidos está dispuesto a colaborar con el problema que tiene Argentina con la deuda, que esa colaboración requiere de una demostración del sistema político argentino. Estoy diciendo en términos distintos a lo que está escrito, pero que requiere de lo mismo que dijo Stanley ayer. Ahora, el tema es que era una reunión preparatoria de una reunión del presidente Alberto Fernández con Biden. Los presidentes, claro. El único punto que se menciona y en el cual probablemente haya acuerdo y sea el tema de la reunión es la agenda verde. Porque se mencionan 3 agendas comunes en esa reunión, después de esa reunión entre Sullivan y Vélez. Un tema es el tema de la deuda, bueno, una preocupación, expresado como una preocupación. Otro tema es la agenda continental, la defensa de los derechos humanos en la región. Hay otra agenda crítica, digamos, crítica para el gobierno argentino, porque hay diferencias en miradas en el Frente de Todos. Y el tercer tema es una agenda verde, ¿sí? Una agenda en favor de reformas con el tema climático, por el cuidado ambiental. Sí, que por otra parte el encuentro el encuentro en Escocia tiene que ver con eso. Es un encuentro del G20 a instancias de Biden, que quiere imponer esa agenda como parte de la agenda global. Pero en ese nivel hay alguna otra cosa. Bueno, lo que acordaron Sullivan y Vélez es: vamos a pararnos debajo del paraguas verde y que las alusiones a los otros 2 temas sean superlaterales. Públicamente. Sí.
lo que hablen en la reunión bilateral va a quedar en la reunión bilateral, claro. Aunque después, por legislación, Estados Unidos tiene que informar que se habló. Sí. Estados Unidos tiene que informar. ¿Te acuerdas el lío que se armó en su momento cuando Felipe Solá dijo en público lo que habían hablado en privado Alberto y Biden en esa primera comunicación? Sí. Biden todavía no era presidente. Biden había sido electo, pero todavía no era presidente. Claro. Y que Felipe Solá llegó tarde, o no llegó a la reunión que estaba haciendo por Zoom, le contaron de qué había hablado, y Felipe lo hizo público, y se armó un lío porque en la comunicación, no, creo que era presidente electo, ya era presidente de Biden, en la comunicación que por ley hizo la Casa Blanca, no estaba lo que mencionaba Solá que se había hablado, digamos. Bueno, por obligación tiene que comunicar lo que se habló, dentro de lo que se acuerda que se va a comunicar que se habló. Eso se preacuerda. Fue un poco lo que fue a hacer Vélez en la charla con Sullivan. Y en esa charla se preacordó que la reunión del fin de semana va a ser una reunión que es importante porque es la primera reunión cara a cara de Alberto Fernández con Biden. El tema de la deuda va a ser lateral. Ahora, en los términos en lo que plantea Sullivan, Rulo, y ahí en estos minutos finales te escucho con atención, en los términos que lo plantea Sullivan, es un lío grande para la Argentina, porque no podría afirmar. Primero, hoy no hay condiciones de un acuerdo del sistema político porque la oposición lo rechaza. Lo escuchábamos recién a Larreta, dijo no me puedo juntar a acordar nada. Salvo, si esa es una condición, salvo que sea con el libreto de ellos, de Estados Unidos. Pero el libreto de Estados Unidos para el gobierno es un problema. Puede ser. Ahí es por eso, pero ahí el problema para el gobierno. Claro, el problema es para el gobierno. Efectivamente. Digamos, el problema no lo tendría. Si ese es el libreto, el problema no lo tendrían con la oposición, lo tenía el gobierno para su interna. ¿Cuánto explica el cambio de tono que venimos charlando de Martín Guzmán en los últimos días en relación al tema del fondo, el acuerdo y sobre todo la oposición? Palabras muy fuertes. Guzmán acusó a la oposición de tener una postura anti-argentina. A mí no me gusta el término porque refiere a una terminología que usaba la dictadura, ¿no? El término anti-argentino. A campaña anti-argentina es la que usaba la dictadura. Yo entiendo que Guzmán lo decía en otro sentido, pero bueno, no me gusta. Hubiese elegido otro, digamos. Pero se entiende el concepto mucho más duro, Guzmán, que el tono habitual. Sí. Y bueno, uno empieza a relacionar estas cosas y parecería ser que tienen un vínculo muy estrecho, ¿no? Si esto es así, me parece que el acuerdo con el fondo está mucho menos cercano de lo que algunos especulan, ¿no? Y en relación de eso con... esto aleja la posibilidad de un acuerdo, ¿no? Y en relación de ese alejamiento del acuerdo con el tipo de cambio, ayer se tensionó un poquito el tipo de cambio blue, que es un mercadito que vos siempre decís, y tenés razón, marginal, pero sirve como termómetro. Sí, le están poniendo poniendo el encendedor abajo del termómetro, ¿no? Para que suba el mercurio, sin ninguna duda. Esto es parte de eso. Igualmente me parece que todavía el clima preelectoral, el tema de precios sigue siendo más pesado. El tema del congelamiento calienta el termómetro. El congelamiento calienta el termómetro. Me parece que todavía pasa por ahí, pero evidentemente este tipo de ruido va a provocar, va a tener en ese termómetro también algún tipo de reacción. Te cuento algunos antecedentes más de Mark Stanley. Adelante. Terminemos de conocer el personaje. Primero, la salvedad clara que hay que hacer. No es un hombre del cuerpo diplomático. No, es abogado. Claro, venimos sugiriéndolo, pero lo decimos concretamente. No es alguien que estuvo de embajador en otro lado y viene acá. No es alguien que sea del cuerpo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. No, es un abogado. Es de un importante estudio, es uno de los socios del estudio de abogados de Dallas, Texas. Otro tejano más que viene como embajador. Otro tejano, un tipo grande, tiene como 40 y pico años de experiencia en tanto como abogado como inclusive en la gestión pública, porque está muy vinculado a la gobernadora de Texas, para la cual funge, digamos, como asistente, ocupó algún cargo en algún momento, pero fundamentalmente es muy llamativa la forma en que se presenta él mismo en esta especie de LinkedIn del propio estudio de abogados, sí, donde se presenta como activista político, sí, y líder de la comunidad judía de negocios. Sí. Que para Estados Unidos, cuando hablamos de la comunidad judía de negocios, está diciendo, me estás hablando de un tipo de ultraderecha.
porque dice, líder de la comunidad judía de negocio, no es Stiglitz, esos son otros, no. digamos. Tampoco, no es que todos los judíos estadounidenses son iguales, porque obviamente pero aparte de la vida tienen posturas políticas diferentes. No es lo mismo un Stiglitz que estos, porque cuando se dicen líder, aparte eso de adjudicarse eso, líder de la comunidad judía de negocios, y viniendo de Texas, el corazón petrolero de Estados Unidos, está diciendo mucho y que el tipo se autocaracteriza así, también te está como exponiendo cosas que a mí la verdad como imagen, claro, uno tiene esos arquetipos también, ¿no? Digamos, pero como imagen, vos sabés que me suena más a Donald Trump que a un demócrata, porque es lo que pasa es donde se soberbia, provocativa, donde se borronean los límites. Claro, ahí se borronean los límites, pero en este caso hasta en la actitud personal es una especie de Donald Trump, Bolsonaro, otro tipo, viste, que te la muestran, viste, mostrando siempre que son, dirían en el barrio, que la tiene más larga, viste, de ese tipo. No había entendido la figura de te la muestran. Sí, perfecto. Bueno, entonces, este es el señor Stanley, que ayer se presentó ante el Senado y un poco se presentó en sociedad, ratificando lo que ya sospechábamos, digamos, que no existía tal cosa como un fondo distinto al que conocimos, establece un pliego de condiciones, y ese pliego de condiciones... Pero si te mandan un chique es más simpático, ¿viste? Te manda... ¿Te acuerdas cuando hay una chica? James Chick. Bueno, se puso la camiseta con su tortuga, claro. No, y seguramente lo va a hacer también. Pero este no va a dar. Este va a traer dolor de cabeza. Bueno, veremos. No, yo digo, cuando digo veremos, no estoy diciendo que es toda mi reflexión al respecto. Digo que la verdad es que es un gran desafío y lo que veremos es la reacción política local frente a eso. Que hasta acá... Es un dato político de relevancia, sin duda. Claro, y el tema es la reacción política, y eso es lo que no se puede anticipar. Es que te desafía, te viene de un tipo y te empieza a provocar, ¿viste? Yo creo que hoy, en el acto por el 11º aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, va a haber alguna referencia indirecta a toda esta discusión, donde va a hablar solamente Alberto Fernández. El acuerdo que hable solo... A ver, todavía no está cerradísimo que solo hable Alberto Fernández. No está cerradísimo. Está la posibilidad de que en el medio haya algún otro orador. Si no es el único orador, va a ser el orador principal, porque el presidente de la Nación cierra un acto, naturalmente. Muy probablemente, recordemos que venimos de otro acto, donde el protagonista fue Máximo Kirchner, también en homenaje a Néstor Kirchner, en Lanús, donde ahí sí se mencionó explícitamente el no pago a la deuda a través de ornamentación, banderas, el video de la cámpora, donde se refiere justamente al no pago de la deuda. Es decir, empieza a haber dentro del Frente de Todos estructuras de poder interno importantes que ya se manifiestan de manera dura con el tema de la deuda. Ahora, con respecto a esto, ahora sí está chocando. Vamos a ver si hoy hay alguna definición del presidente. Ojo que después del acto de hoy, el presidente mañana se va a Roma y después supuestamente a verlo a Biden. O sea que es primero lo va a ver a Cristalina, porque de acá se va a Roma mañana, en Roma se ve con Cristalina, Georgieva, y después se va a Escocia a reunirse con Biden. Veremos si hoy dice algo que complique o que genere alguna previa de eso o nada. Lo veremos, por eso digo veremos, porque no puedo anticipar, yo qué sé, qué va a pasar, nadie lo sabe, no sé, Fabregat, ¿tenés el discurso de Alberto ahí? No. A ver, espera. No lo tengo. No tengo. Lo que